Basílica Catedral de Trujillo, porque ya ha iniciado esta misa y Te Deum que va a oficiar el Monseñor Miguel Cabrejo. Estamos precisamente en compañía de las principales autoridades de la región La Libertad. Entre ellas se encuentra César Acuña, el gobernador regional, Carolina Velasco, la prefecta regional, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos, también el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Luis Cortés Albán, porque de esta manera ya está iniciando esta misa y Te Deum desde la Basílica Catedral de Trujillo. Quien va a oficiar esta misa es Monseñor Miguel Cabrejos. Vamos a escuchar en este momento el inicio de la misa y Te Deum. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estimados hermanos, hermanas, autoridades que nos acompañan en esta Santa Misa. Vamos a pedir por nuestra patria, por el Perú. Esa misa que se llama así Te Deum es una acción de gracias. A Dios le damos gracias, Señor, por el Perú, por todos los peruanos y peruanas de todo el territorio nacional. Entonces vamos a pedir por este es el motivo fundamental, principal. Y quiero agradecer a Dios, pero también a todos ustedes por estar presente y de una manera muy especial a nuestras autoridades, en todo sentido, a todas, también a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los fieles presentes. Pero en esta Santa Misa quiero añadir una intención más. Está en medio de nosotros presente la Madre Norma Díaz Díaz. Ella es la general de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. Y hay un motivo fundamental, que el día de mañana cumplen 125 años de fundación en el Perú. Y esta fundación, observamos allí la presencia de las autoridades más importantes de la región de La Libertad. Continuamos con esta importante ceremonia. La Madre General, como ustedes saben, pues su sede está en Roma, pero ella es ecuatoriana. Está presente en estos días. Un saludo a las hermanas y a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, por nuestro querido Perú. Iniciamos esta Santa Misa reconociendo nuestros pecados y diciendo juntos, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De esta manera inicia Jonathan esta misa y Te Deum que oficia Monseñor Miguel Cabrejos aquí en la Basílica Catedral de Trujillo. Como lo han mencionado, nos acompañan las principales autoridades de la región La Libertad. Se encuentran entre ellas el gobernador, el ingeniero César Acuña, la prefecta regional Carolina Velasco, el jefe de la tercera macro región policial de La Libertad, el general Augusto Ríos, también el general de la 32ª Brigada de Infantería, el general César Claudet. Es la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana desde la Basílica Catedral. Les recordamos que estamos transmitiendo las actividades por este aniversario patrio, 202 años de independencia. Estamos en la multiplataforma digital de Sol TV. 9 y 7 de la mañana, regresamos contigo a Estudios Centrales si tienes alguna consulta. Bien, sí, vamos a volver contigo en algunos minutos ya para el mensaje de reflexión por parte del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, y Monseñor, sin duda, arzobispo de la ciudad de Trujillo, ¿no? En la mañana con 7 minutos,
el mensaje de reflexión, ¿no?, que se necesita en estos momentos de crisis. Esa crisis social, la crisis política que se está viviendo en nuestro país. Vamos con más noticias. En minutos regresamos con Adrián desde la Basílica Catedral de Trujillo. De la naturaleza. ¿Cómo entender el hecho de que se pide cupos, el sueldo de un trabajador bajo la amenaza del despido? ¿Cómo tolerar la coima como una práctica común, donde algunos funcionarios, autoridades y corruptores son considerados simplemente pícaros, oportunistas? La falta de valores nos erosiona de tal manera que todo esto denigra. El fin es, o la reflexión va a que denigra a la persona humana, crea una cultura del descarte, del desecho, del que vale y del que no vale, que afecta directamente siempre a los más pobres y vulnerables. Pero tenemos que mirar al futuro, tenemos que mirar adelante. Necesitamos caminar juntos. En un país tan desarticulado, alguien dirá, sí está desarticulado, estimados hermanos. Porque cada quien actúa solo, cada grupo actúa solo. Grupo, llámese social, político, solo. En un país tan desarticulado, en el que prima, a veces, sálvese quien pueda, la desesperación lleva a que cada uno actúe por su lado, sin entender, como dice el Papa Francisco, que nadie se salva solo, nadie se salva solo. O nos salvamos todos, pero solo nadie se salva. Estamos llegando al extremo de pensar que mi prójimo es mi enemigo. Entonces, yo hago un amplio llamado a la participación política de todos, especialmente de los jóvenes, porque la inacción de grandes sectores de la población, también hay inacción, permite que prosperen estas inaceptables situaciones. Muchos peruanos y peruanas con recursos económicos o sin ellos prefieren mirar al costado, prefieren mirar de lado, prefieren voltear la cabeza y no involucrarse en la urgente búsqueda de soluciones vinculantes y duraderas. Soluciones vinculantes y duraderas. Estimados hermanos, hermanas, necesitamos involucrarnos, comprometernos y replantear nuestra política con diálogo, responsabilidad, corresponsabilidad, articulando y proyectando nuestras acciones para lograr el desarrollo humano integral de nuestro querido Perú, de nuestro querido país, en el cual nadie quede afuera, nadie debe quedar excluido. ¿Una utopía? No es una utopía, es posible. Superemos la desconexión para encaminarnos hacia un diálogo urgente y esperanzador entre ciudadanos y autoridades, o al revés, entre autoridades y ciudadanos. Un diálogo urgente, real, auténtico. Pues si bien el gobernante es el responsable, el ciudadano es también corresponsable. Y eso es otra palabra, creo que importante de tener en cuenta. Somos corresponsables. Si funciona bien, somos corresponsables. Si funciona mal, también somos corresponsables. Este es un llamado, por eso digo a todos, y agradezco que haya muchos fieles en este momento en esta Basílica Catedral. El Perú, nuestra patria, por su riqueza pluricultural, su biodiversidad y sus grandes recursos naturales, porque los tiene. El Perú es riquísimo en todo sentido. El Perú es un don de Dios, pero el Perú es responsabilidad de todos nosotros. No van a venir los vecinos de otros países a solucionarnos el Perú, no, es responsabilidad de todos nosotros.
El Perú es un don de Dios y el Creador nos pedirá cuentas si no lo sabemos proteger y hacerlo florecer. Yo he sido obispo general castrense, sé lo que las Fuerzas Armadas, la policía, todos hacen, ese juramento de defender el Perú, institución garante del territorio patrio. Pues eso debe ser también nuestro, defender el Perú, todos, de toda su riqueza, pluricultural, biodiversidad, riqueza, en todo sentido, es nuestro. Entonces, retomemos con decisión la enseñanza de Santo Tomás Moro. Algunos quizá lo conocen, los juristas me imagino que deben de conocerlo. Santo Tomás Moro, patrón de los políticos y gobernantes, quien decía en el contexto de su época, de su tiempo, en el siglo XVI, un pensamiento del siglo XVI, pero válido, porque el Papa Francisco en Fratelli Tutti lo retoma con otras palabras. Válido, ¿qué dice? Es fuerte la frase, es de él, no es mío. Dice: la autoridad, si no quiere ser tirana, debe por ello ser el custodio del rebaño, el pastor del rebaño, el pastor de la ciudadanía. Cambia totalmente. No me sirvo, sino sirvo, pastor de la ciudadanía. Y él afirma de manera contundente: el gobernante bueno dirige a sus hijos libres, malo los somete. Siglo XVI. Entonces, necesitamos un Perú fraterno, solidario, también con fe, con esperanza. Por eso yo titulé este mensaje: en el Perú siempre hay esperanza de cambio, siempre hay esperanza de cambio. Lo que yo he hecho la primera parte es como di a leer eso al señor Nuncio y me dice, es una fotografía del Perú, la fotografía, o sea, la realidad, el ver lo que está sucediendo, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que construir. Entonces, sí necesitamos un Perú fraterno, solidario, también con fe. No todo está perdido, claro que no, hay esperanza, y gran esperanza, pero la esperanza, ¿dónde está? En todos y cada uno de nosotros, no está en el vecino, está en ti, está en mí. La esperanza es algo que se construye. Un nuevo proyecto de solidaridad y consenso nacional es posible y necesario, y debe dar lugar a una nueva política, a una nueva manera de ser y de actuar políticamente. Nueva manera de ser y actuar políticamente. Una política que, como dice el Papa Francisco, sea la expresión más alta del mandamiento del amor. Una política que sea expresión del amor de Dios. Está unido con el pensamiento de Tomás Moro, pastor. Siempre se aplica al pastor, al obispo, al sacerdote, pero también, y me permito en este contexto, el pastor de las Fuerzas Armadas, el pastor de la Policía Nacional, el pastor de la Marina de Guerra del Perú, el pastor de los bomberos, el pastor de la ciudadanía. Es interesante, estimados hermanos. Por eso yo les decía, hagamos un espacio, reflexionemos, pensemos, no mirando a los demás, no, a cada uno de nosotros dentro. Los invito a asumir entonces el desafío del Papa Francisco, que en enero del 2018 nos conminó desde Huanchaco. ¿Qué cosa dijo? Se deben de acordar, casi 1 millón de personas en Huanchaco. ¿Qué dijo? Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. No hay ningún derecho a que nos roben la esperanza. Así que, hermanos y hermanas, no nos dejemos robar la vida. La vida es una sola y se pasa rápido. No nos dejemos robar la vida. Yo puedo añadir muchas frases. No dejes robar tu familia. No pierdas tu familia.
No pierdas a tus hijos. No perdamos nuestra sociedad, no perdamos nuestro Perú, no nos dejemos robar la vida. El Perú es nuestro. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas, pero debemos empezar ahora, empecemos ya, ahora, con nuestra propia actitud. Finalmente, en el contexto en el que nos encontramos, la palabra de Dios que nos ilumina y fortalece, dice así, el Salmo 121, 2, nuestro auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es el origen de esto? Es Él. ¿Cuál es el origen de la doctrina social de la Iglesia? Él. ¿Por qué estamos aquí? Él. ¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen el lema Dios y Patria? Y la policía, Dios, Patria y Ley. Traigo siempre a la memoria porque he sido parte de todo este bloque inmenso de la peruanidad, vamos a decir así. Entonces, estimados hermanos, que nunca falte la fe en nuestro pueblo, que ojalá siempre se celebre esto dentro de este contexto de la Eucaristía, la misa, el Perú, Dios y patria, ley. Y que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes por su compromiso. Nos ponemos de pie. Vamos en esta oportunidad a proclamar nuestra fe diciendo todos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Miguel y su obispo auxiliar Monseñor Francisco, para que con fidelidad a Jesucristo pastoreen a su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo, para que Jesús ilumine a los pueblos en conflicto, suscite en ellos predisposición para el diálogo y encuentren caminos de concordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Perú, que conmemora 202 años de independencia, para que sigamos construyendo nuestra patria en unión, en justicia e igualdad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestra comunidad aquí reunida, para que a través de nuestro camino sinodal, juntos crezcamos en la responsabilidad compartida para la misión que se nos ha confiado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y damos una vez más por las Madres Dominicas en sus 125 años de fundación que empezaron aquí en Trujillo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos, Padre Santo, lo que te pedimos por los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Damos inicio a la liturgia eucarística. Presentamos al altar de Dios nuestras ofrendas y los dones eucarísticos de pan y vino. Cantamos. Bien, en el Perú siempre hay esperanza de cambio, es el nombre que lleva el mensaje de reflexión de Monseñor Miguel Cabrejos, el arzobispo de Trujillo, que se ha referido al diálogo entre los ciudadanos y autoridades. Además ha dicho que el Perú es un don de Dios. El Monseñor también se ha referido a que en el Perú las autoridades como los ciudadanos deben mantenerse en constante diálogo para solucionar algunas problemáticas que todavía aquejan al Perú y a la región La Libertad. Él también ha mencionado que necesitamos caminar juntos en un país tan desarticulado. Urge diálogo entre autoridades y ciudadanos, también ha sido parte del mensaje de Monseñor Miguel Cabrejos.
por este aniversario de independencia del Perú. Esta misa y Te Deum que se está realizando aquí en la Basílica Catedral de Trujillo. Es la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana, 9:41. Estamos también en la multiplataforma digital de Sol TV con todas las actividades del programa especial por el aniversario de independencia del Perú. Regresamos contigo a Estudios Centrales. Gracias, Adrián, por este enlace, ¿no? En el Perú siempre hay una esperanza de cambio, nos queremos quedar con esa frase definitivamente, ¿no? Es correcto, y ha dado un pequeño golpecito ahí a las autoridades, ¿no? Digamos que se tiene que trabajar de la mejor manera, sin corrupción, que estén prestos a servir a la ciudadanía, porque en realidad son servidores públicos, ¿no? Por supuesto. Y se debe a la población en las autoridades competentes. Así es, esperemos pues que ese tipo de celebraciones como las que hemos visto hace unos instantes sirvan, ¿no? Para poder inculcar un poco de conciencia en nuestras autoridades, porque lo necesitamos demasiado. Pausa comercial rapidísimo.